Entonces, lo que les voy de lo que les voy a hablar hoy día, y que yo creo que vamos a alcanzar a terminarlo en esta clase, es del transformer, que es una arquitectura en particular para procesar lenguaje natural o procesar secuencia, ¿ya? Ustedes, para los que estuvieron la clase pasada, la idea es llevar atención al límite. Y ¿qué significa eso? Que no va a usar nada más que atención. De hecho, el paper que propone la arquitectura de transformer se llama Attention is all you need, que es como no necesitáis nada más, solo pon atención, ¿ya? Entonces, como vamos a usar solo atención, les voy a recordar de qué se trataba esta idea de atención. Y para los que no les quedó claro en la última clase, me preguntan al tiro, y los que lo ven por primera vez también me pueden preguntar. Entonces, la idea en la arquitectura, en el concepto de atención, la idea es que yo tengo un montón de vectores. Por hoy día los voy a dibujar todos los vectores así. Bueno, voy a dejarlo. Estos son varios vectores. ¿Sí? En ese momento, de hecho voy a hacerlo como... No, chao. Tenía varios vectores. Le voy a poner nombre. Sí, le voy a poner nombre. H1, H2, H3, hasta HK. ¿Sí? Y uno podría pensar que estos vectores fueron generados con una red recurrente, por ejemplo. ¿Sí? Pero son todos los estados de una red recurrente hasta cierto punto. Entonces, la idea de la atención es que si yo quiero sacar información de estos vectores, cuando nosotros llegábamos y usábamos una red recurrente cualquiera, tipo encoder-decoder, lo que nosotros hacíamos era sacar la información del último, ¿ya? Entonces, la idea de la atención es que yo lo que voy a hacer es tratar de hacer como una combinación entre esto, con una idea que se llama poner atención en alguno de ellos, ¿ya? ¿Cuál es la forma en que se va a hacer eso? Yo voy a tener un vector acá, le voy a poner G, que era el nombre que usábamos en la última clase, y la idea es que yo voy a usar este vector para poner atención en estos vectores de acá. Y la idea es que esto lo voy a usar como datos, y eso de allá es como lo que yo voy a usar para consultar estos datos. ¿Sí? De hecho, el transformer a veces lo llama consulta, se le va a poner después, le vamos a poner. Entonces, ¿cómo era el proceso? Lo que realmente quería yo era tener como una, que le llamábamos alfa, que era como una máscara, ¿sí? Alfa, y la idea era que yo quería computar. Estos alfas son simplemente valores escalares, alfa 1, alfa 2, alfa 3, hasta alfa k. Y lo que yo quería era calcular un alfa que me iba a decir el grado de atención que yo le voy a poner a cada una de estas posiciones. ¿Cuál era la forma de calcular uno de esos alfa? Yo usaba este vector de acá. ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos? En general, ¿alguien que se acuerda que vino el martes pasado? ¿Qué es lo que hacíamos? Alto nivel, no se acuerdan de nada. Bacán. Para calcular qué cosa. Quería calcular los alfa. ¿Cómo lo hacía? ¿Qué hacía? Tomando el vector anterior. Tomaba este vector y ¿qué hacía? Y entrenabais, poner una. Sin entrenar, ¿qué es lo que hacía? Lo multiplicáis por un. Lo que hacía era como operarlo con cada uno de estos por separado. ¿Sí? Entonces, lo que hacíamos era calcular lo que se llamaba como un score, que era le voy a poner S sub i, que es simplemente una función de G y H sub i. ¿Sí? ¿Qué es lo que me decía esto? Es como me decía cuánta atención tengo que ponerle a la posición I, dado que yo estoy usando G para poner atención. ¿Sí? ¿Te acordáis cuál era la fórmula que usábamos aquí? Sí, era la sigmoide de... No, sigmoide no. Hasta Ya, ¿qué es lo que había? ¿Qué se acuerdan? Pero miren, y eso es lo interesante acá, que da lo mismo. Lo único importante es que la metáfora acá es que yo estoy usando para calcular un score sobre todos estos de acá. Entonces aquí tengo un valor que va a ser un S sub i sobre todos los demás. ¿No era softmax? ¿Cómo? ¿No era softmax para que sumara 1? Ya, pero es que el softmax lo hacíamos después cuando queríamos calcular los alfa. Sí, el S sub i era un score nomás. Y después, síganme acá, esta era la parte importante. El S sub i lo que hacía era calcular un score que era anterior al alfa. Y después lo que yo quería es que esos alfa se centraran en una sola posición. ¿Se acuerdan? Que fuera como ir a buscar una sola de estas, uno solo de estos índices. Entonces en ese caso yo hacía el alfa como un softmax. Entonces, ¿qué es lo que calculaba realmente? Antes de poner la fórmula ya, lo que hacía era hacer esto. Alfa 1, alfa 2, hasta alfa k va a ser igual al softmax de S1, S2, hasta SK. ¿Ahí se acuerdan? ¿Algo de eso? Sí. ¿Cuál es la idea de hacer este softmax? Que después de que yo tenía los scores acá, como cuánta era la atención que tendría que ponerle, el softmax lo que hace es centrarse en una de ellas. O sea, como hace un pick en una de ellas. Que es como la idea de, voy a elegir una de estas. ¿Y cómo hacía la salida? ¿Cómo se veía la atención realmente? ¿Eso era como una matriz de pesos? ¿Qué es lo que era? ¿Una matriz de pesos Q? No, más fácil. Ya por los que vinieron.
Pucha, yo le hago clase para que no... ¿Tú sabes qué? El producto de... Producto punto entre. con el vector y el alfa, y lo alfa. Claro, pues lo que hacía era, estos alfa ya me dicen en cuál tengo que poner atención. En el caso extremo, estos alfa van a ser todos 0 excepto 1. Pero en un caso particular podría ser un medio cada uno de ellos. Entonces el A va a ser simplemente la sumatoria de los alfa sub i por los h sub i. Desde igual 1 hasta acá. ¿Ya? Ya, mírenlo todo. Ojalá no se olviden. ¿Ya? Hay dos cosas que es la que no tienen que olvidar de acá. La forma de poner atención es la siguiente. Yo tengo un vector que es el que voy a usar para poner atención. Tengo un conjunto de vectores, en general va a ser una secuencia, pero ahora podemos pensar que es un conjunto porque no me interesa que estén ordenados, solamente que tengan índices. ¿Ya? Pero no me interesa que se va después que este. Solamente me interesa diferenciarlo. Entonces tengo un conjunto de vectores. Ese conjunto de vectores va a funcionar como memoria. Yo voy a sacar información de acá. La forma en que voy a sacar información es que uso el vector que voy a usar para poner atención. Lo que hago es operar ese vector con cada una de las posiciones de memoria. ¿Cachai? Que eso es lo que está haciendo? Tomo este vector, que es el que voy a usar para ir a sacar información. Ese vector lo opero con cada una de estas por separado. Esa es la función que tengo aquí. Tengo f, que es la misma función, siempre. Obviamente va a ser una función paramétrica, la vamos a escribir después. Tengo esa función, opera el vector de allá con cada una de estos vectores de acá. Y eso voy a dar un escalar para cada uno de estos índices. Luego yo quiero usar esos escalares para simular el acceder a una posición solamente. ¿Qué significa acceder a una sola posición? Que idealmente yo quiero que todos estos sean 0 excepto por 1. Y la forma de lograrlo es haciendo un softmax. La forma de lograrlo en nuestro contexto porque queremos derivar todo después. ¿Sí? Si no, podría sacar el max nomás, pero no quiero hacer eso. Entonces, tomo estos de acá que se llaman scores. En español sería el score, el puntaje, ya, bacán. Entonces, calculo un puntaje primero para cada posición. Luego hago un softmax de esos puntajes para que me quede un 1 en una sola posición. Y luego lo que hago es decir, ya, ¿cuál es el que voy a sacar? Voy a sacar el que quedó con un 1. Pero como no son todos 0 o 1, algunos pueden haber quedado con valores chiquititos, lo que hago es este suma ponderada, que simplemente lo pondero a partir de los valores del softmax. Ese vector que salió de aquí es el que se llama vector de atención. Entonces, con este, yo de todos estos saqué un solo vector. El vector A, aquí, que es el vector de atención. ¿Ya? Esa es la metáfora y es súper simple si es que ustedes se acuerdan de eso. Si se tratan de aprender la fórmula, se van a olvidar. Nunca las van a cachar. Voy a ser repetitivo y lo voy a decir de nuevo, solo para que se les quede. Tengo un vector, tengo una memoria. Lo que hago es tomar, por ese vector, calculo un puntaje para cada posición. Tengo el vector de puntajes de cada posición. Ahora lo que hago es un softmax, ¿para qué? Para centrarme en una de ellas solamente. Y luego lo que hago es usar este alfa, que son realmente la salida del softmax, para ponderar los vectores. Y de esa manera simulo el que me estoy quedando con uno. Es como que estoy accediendo a una de estas posiciones. Y sacando. ¿Todos? Bacán. Eso es atención, nada más. Ese es el proceso de atención. No importa lo que encuentren por ahí, esto es atención, no es nada más que eso. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta decidir cómo implementamos esa F. Y eso ya es un detalle, ¿sí? Algunos se acordaban cómo implementábamos F, pero si no se acuerdan no importa. Siempre tienen que pensar que cuando yo estoy en redes neuronales y quiero implementar una función paramétrica, la forma más fácil en general es tomar esos dos vectores y pasarlo por una red neuronal chiquitita. Chiquitita, o puede ser grande, puede ser lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces paso esos dos vectores juntos por una red neuronal y como quiero que eso sea un solo valor, la red tiene una sola neurona al final. ¿Ya? La manera fancy de escribirlo era así. Era como que teníamos un producto punto entre un vector, que era un parámetro, y un pedacito de una red neuronal antes de pasar por el vector y la escribíamos así. Tan h por g por u más h sub i por b, más un vector de... Eso es lo que es... perdón, y esto es producto punto. Y la idea de poner como producto punto era simplemente para ser explícito que la salida era un solo valor, nada más que eso. Pero si ustedes dibujan esto se dibuja así. Tengo como G acá, tengo H aquí, y lo que estoy haciendo es pasando estos dos. Estoy pasando estos dos por una capa así. ¿Notan, no? Tengo como estos dos, lo estoy pasando, aquí está U y aquí está B. Y después lo que estoy haciendo es ese de aquí pasándolo por un vector que me da la salida que es. ¿Ya? Entonces, efectivamente, claro, es bonito dibujarlo así, o sea, escribirlo así, y ustedes van a ver así en el paper, pero realmente lo que estoy haciendo es eso, no es nada más que eso. Y eso que me dice que si yo tuviera dos vectores podría hacer otra cosa si quisiera acá para sacar una sola.
Ya, preguntas de esto. Vamos, pregúntenme lo que sea. Lo que sea que no entiendan o que sí entiendan. Voy a editar esta parte, así que si tienen una pregunta que sea tonta, no importa. Tú tenías una pregunta, Sí, tipo, Bernardo, un invitado. ¿Por qué después de ese producto entre B y el TANH no se le hace una función de activación a eso? Porque no quiero, ¿no? Ya, ok. ¿Sí? Ahora, la realidad es que ¿alguien tiene una buena respuesta para Bernardo? Que sea más penca, mejor que la que acabo de decir. Pero tan H no es la activación. Sí, pero la activación está acá, ¿no? Sí. ¿Sí? O sea, aquí tengo una activación, aquí tengo TANH. Pero acá afuera dice Bernardo que no tengo una activación. ¿Por qué? ¿Alguien tiene una...? Dígame lo que sea. Como que era lo mismo. ¿Por qué lo mismo? Porque después lo haces por softbox igual. Ya, pero exactamente al revés. O sea, a ver, perdón. Ya. Entonces, si tengo una especie de activación, porque todas las que salgan de acá después las voy a pasar por el softmax. Ya, esa es una de las respuestas. Ahora la pregunta es como, ¿a mí me conviene que la salida del softmax, o sea, que antes de pasarla por el softmax tenga una función de activación? ¿No? ¿Por qué no? Que... Ya, han aprendido harto, ¿por qué no me conviene? El máximo, ¿no? Porque el tema de las funciones, por ejemplo, sigmoid, todo igual tiende a como llevar a los extremos los valores. Entonces la idea es que se diferencien, no que queden demasiado parecidos para que el softmax los tire, los pueda potenciar el máximo. Claro, o sea, si yo pongo un sigmoid aquí, fue exactamente lo que dijo el compañero, voy a repetirlo, voy a explicarte. Si yo pongo un sigmoid aquí, los valores que salgan de acá van a estar todos pegados en el 0, todos pegados en el 1, todos pegados en el 0, eso es lo que hace el sigmoid, ¿no? Es como tratar de hacer una función escalón pero suave. Es que es exactamente lo que no quiero, ¿no? O sea, a mí me gustaría simplemente dejar aquí cuál es el máximo y sacar el máximo. Y como el softmax igual va a sacar el máximo y va a acrecentar esas diferencias, voy a estar perdiendo el tiempo haciendo un sigmoid aquí. ¿Sí? De hecho, eso es algo que nunca hemos discutido, pero si yo quiero hacer... Oh, me estoy desviando caleta, pero ya no importa. Es como, piensen lo siguiente, si después de hacer un montón de cosas yo voy a hacer el softmax para una salida, el softmax, la única idea es que va a elegir el máximo. ¿Están todos de acuerdo? ¿Qué pasa si yo antes de hacer el softmax le aplico una función que es monótona? ¿Voy a cambiar el máximo? No. Entonces voy a perder tiempo. ¿Sí? Sobre todo si voy a hacer voy a usar un softmax y después voy a usar el softmax para hacer una clasificación, por ejemplo. ¿Se cacha? De hecho, si quiero hacer una clasificación, ni siquiera voy a hacer el softmax. Quiero el máximo, ¿no? Y esa es una cuestión que posiblemente cuando ustedes vean implementaciones de esto, la van a encontrar media rara. Es como, ¿por qué no hizo el softmax cuando va a hacer la clasificación? Porque no lo necesita, pues. Cuando tú vas a hacer la clasificación encuentra el máximo, ¿no? Si tú haces el softmax, vaya a seguir teniendo el máximo. Cuando tú entrenáis, sí quería el softmax porque voy a derivar esa función. Pero cuando tú estás clasificando, no necesitas el softmax. ¿Sí, cacho? Dale. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, preguntemos. Si la idea de esta parte del semestre es que discutamos. Yo de la clase pasada me quedó una duda que no entiendo. No me queda claro esos alfa, ¿cierto? Yo ahí tengo una secuencia, ¿cierto? Aquí tiene una secuencia. Sí, una secuencia. Sí, de vector. Eso alfa, es decir, ¿a qué parte de la secuencia le presta atención? Eso es por secuencia, ¿o no? Onda, como cada secuencia... Ya. tiene asociada- Es una buena pregunta. Nota que ¿qué cosas están fijas acá antes de hacer atención? Los H están fijos. ¿Sí? o sea, Están fijos, pues están ahí. pero voy a tener varios ejemplos. Sí, pues, pero en el próximo vas a tener otros H. ¿Sí? La metáfora de la atención, mejor que atención, a mí me gusta como ir a buscar información a la memoria. Tú tienes esta memoria y tú quieres acceder a una posición de esa memoria. Entonces tú vas a usar ese para acceder a una de esas posiciones. Una vez que tú elegiste, voy a sacar esa posición de ahí. ¿Ya? Eso es lo que queremos. ¿Qué quiere decir eso? Que si la memoria es distinta, va a ir a sacar otra información. Lo que tiene sentido cuando nosotros la usamos, porque cuando tú estás traduciendo, obviamente cuando estás traduciendo una frase, vaya a querer poner atención en una posición, y cuando estás traduciendo otra frase, vaya a querer poner atención en otra posición. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta, te estoy diciendo cualquier cosa. Ah, no, sí. ¿Más o menos? Pero entonces si yo voy, ya no estoy entrenando, voy a evaluar, ¿cierto? Le paso un ejemplo. Para ese ejemplo se computa un arreglo de S is, ¿cierto? Sí. Y luego para ese ejemplo se determina, y en vector G, digamos, Sí. cada punto del tiempo futuro, se determina a qué parte le tengo que prestar Sí. atención. Si tú miras la fórmula, es más o menos claro, porque mira, ¿cuáles son los inputs de esta fórmula? Dímelo tú mismo. H, G, Todos los H I, y el G. I, Esos son los inputs de esa fórmula. nada más. Nada más. Todo lo demás se computa.
¿Cachai? Entonces, si uno tiene dudas, ya mira la fórmula y ahí decís, ah, ya, claro, para que esta cuestión funcione yo necesito un G y necesito todos los H. Y de ahí todo lo demás lo computo a partir de eso. Si cambia el H, va a cambiar la tensión. Si cambia el G, va a cambiar la tensión. ¿Estamos? ¿Ya? Tú, dale. Yo quedé con dudas sobre qué es G, excelente, o de dónde tenemos G. Claro, lo que pasa es que no tuviste el máster, pero típicamente esto de acá es una red recurrente que genera esto de acá, y esto de acá puede ser otra red recurrente que va generando cosas, y en el momento que tú quieres generar un output en cierta instancia, tú usas ese vector, pones atención allá, tomas la atención y usas la atención para generar el output. ¿Sí? Pero lo único importante es lo que les decía yo antes, que cuando tú quieres poner atención, las únicas dos cosas que son imprescindibles es eso y los datos que están allá. Después haces todo lo demás desde ahí. ¿Sí? Ya, bacán. Se acaba la edición, voy a continuar. Entonces, yo tengo una duda. dale. No se acaba la atención, la edición, sí. Que esos H van a estar fijos, entonces... Van a estar fijos cuando tú vas a poner atención, van a estar fijos. Pero, o sea, y cuando termine de entrenar, ¿van a quedarse fijos? No, po. Es que, o sea, mi duda va... Tengo que los textos que yo voy a analizar tienen que ser parecidos. ¿Qué pasa si...? Ya, pero espérate, que yo creo que estamos confundidos de antes, y puede ser que esta duda la tengan varios, ¿ya? Entonces, ya tal vez tú me vas a ayudar, voy a ir a tu pregunta de vuelta, pero tal vez me va a ayudar a lo que voy a hacer ahora, ¿ya? Entonces, voy a responderte, ¿ya? No te estreses. Entonces, la idea es que ahora les voy a mostrar cómo el transformer usa solo atención para hacer todo, ya no hay recursión de ningún tipo, ¿ya? Entonces, vamos a ir haciéndolo por parte, ¿ya? Y ahí voy a ir respondiendo tu pregunta. Entonces, cuando nosotros queremos procesar una secuencia, lo único que tenemos inicialmente es una secuencia. ¿Sí? Le voy a poner nombres, X1, X2, voy a ponerlo así, X3 y aquí punto hasta el XK. ¿Ya? Entonces, imagínate, ¿cuál es tu nombre? David, imagínate David que yo le paso una red recurrente a esta secuencia. La red recurrente, ¿qué es lo que me genera? Los G. Los H, o sea, los estados intermedios. ¿Sí? Entonces, si yo le paso una red recurrente a esto, lo que va a salir como de output de la red recurrente es otra secuencia de vector. Es una secuencia de vector. Y le vamos a poner nombre. H1, H2, H3 hasta HK. ¿Hasta ahí estáis de acuerdo? Ya, entonces ahora voy a tu pregunta. Esta es una red recurrente que yo entrené. ¿Sí? ¿Qué significa que yo la entrené? Que cada vez que yo le pasaba una secuencia, esa red me generaba estos outputs de acá y después yo usaba estos outputs para tomar alguna decisión y clasificar, por ejemplo, y los parámetros se actualizaban y me quedó una red entrenadita. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Ya, bueno. Después cuando yo estoy probándolo, o sea, cuando estoy tratando de hacer una predicción, le paso otro texto y ese otro texto me va a generar otro H. ¿Sí? ¿Y ahora se quedó clara esa parte? Entonces los H no están fijos, se generan cada vez que yo voy a pasar. Entonces, ¿cómo lo hacíamos con la red recurrente antes? Lo que hacíamos era, teníamos una secuencia acá que íbamos generando, que íbamos usando para hacer algo. Le voy a poner los nombres, el nombre que le habíamos puesto era así, voy a ponerle GR. Entonces, cuando nosotros usábamos atención más la red recurrente, ¿qué es lo que hacíamos? Hacíamos lo siguiente, tomábamos este vector de aquí, y en ese mismo proceso que tenemos allá, ese vector de aquí, lo usábamos para poner atención acá, sacábamos un vector de atención, lo metíamos aquí y hacíamos una predicción. Y continuábamos. ¿Se acuerdan? Y si no se acuerdan, se lo estoy enseñando ahora. Eso es lo que hacíamos. ¿Ya? Entonces, la única parte donde usábamos atención era cuando tomábamos este vector y poníamos atención sobre el lado de allá. ¿Y para qué nos servía? Para que cuando estuviéramos traduciendo y aquí teníamos que la siguiente palabra queríamos que fuera car, porque allá había un auto, entonces poníamos atención justo en esa posición y la magia del deep learning me iba a ayudar a poner atención justo en esa posición para sacar la información externa. ¿Ya? Si uno mira, esa era la única parte donde usábamos atención y le llamábamos redes recurrentes más atención. Todos los demás lugares nosotros usábamos una recurrencia, nosotros usábamos, en este punto usábamos ese vector para calcular ese. Cuando estábamos acá usábamos este vector para calcular el siguiente más la atención. Y en el lado de acá usábamos la recursión solamente. O sea, este lo calculaba a partir de este lo calculaba a partir de este lo calculaba a partir del lado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que nos propone el transformer? Como idea, después voy a ver todos los detalles. Como idea es lo siguiente, es como, ¿sabéis qué? Si vaya a usar atención para sacar información desde allá hacia afuera,
¿por qué en vez de hacer recurrencia aquí, no hacía el mismo proceso? ¿No se cachó? ¿Nada? Voy a decir lo mismo. Voy a decirlo de nuevo. En vez de usar este para generar el siguiente y este para generar la tensión en el lado de allá, ¿por qué no mejor hacemos atención sobre esto? Generamos un vector. Hacemos atención sobre esto. Generamos otro vector. Y usamos esos dos vectores para hacer la predicción aquí. ¿Se cachó? Háganme así, por favor. O díganme no sé. Pero denme feedback. ¿Ya? Pero la primera tensión, la de la derecha, es solamente con respecto a los que están atrás de él. Sí, pues cuando yo voy a hacer esta predicción, lo que hago es poner atención sobre eso. Pero entonces la recursión, o una estructura como media recursiva, no desapareció. ¿Sí? Desapareció. ¿Por qué? Pues igual necesito los que están atrás. Ya, pero sí, pero pensemos primero como en idea. De hecho, hay gente que dice, no, pues aquí la recursión sigue estando, porque estáis pensando en los de atrás. ¿Ya? Ya, pero lo que vamos a ver es que después cuando lo implementamos, como ya voy a irme un poco adelante. Cuando tú estés implementando, tú tenés todos los valores aquí. ¿Se cacha? Perdón, cuando tú estás entrenando, y si estás entrenando, por ejemplo, traducción automática, tú tenés todos los valores de acá, y tú sabes cuáles son todos los valores de acá. ¿Se cacha? Entonces, en vez de estar esperando para poder calcular, tú podrías poner atención al mismo tiempo de todos para los anteriores. ¿Se entendió lo que dije, Gabriel? Para entrenar sí, pero... Para entrenar sí. ¿Y para predecir? Para predecir no. Ya. Pero ¿dónde se gasta el tiempo? En entrenar. ¿Dónde se gasta la plata? En entrenar. En entrenar. Pero no todo en la 10 plata. Ya, estoy de acuerdo. ¿Dónde se gastan los recursos? Ya, si todo en la vida de recursos uno podría igual estar en desacuerdo con eso, pero... Ya, pero síganme aquí, todo, que ahora es donde viene la magia total. Entonces, ¿qué es lo que hice? En vez de poner un link de aquí a acá, como lo hacíamos antes, voy a poner atención allá. En vez de poner un link de aquí al siguiente tiempo, voy a poner atención aquí. Y ahora, ¿dónde es la única parte donde sigue habiendo recurrencia? ¿Se cachó la pregunta? ¿Ya no hay recurrencia en ninguna parte? Para generarlo H. Para generar los H, todavía tengo recurrencia. Sí, pues porque dijimos que estos de acá se generaban con una red recurrente así. ¿Ya? ¿Y qué hago entonces? Hago atención nomás. Entonces, en vez de generar estos H de acá de manera como que tomo este para generar H, después tomo S para generar S, como tomo estos dos para generar S, y después tomo estos dos para generar S, y así, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a generar S poniendo atención sobre todo esto. Voy a generar S poniendo atención sobre todo esto. Voy a generar S, pues ya cacharon. ¿Y por qué no? Pero primero díganme que sí, lo cacharon. ¿Cierto? ¿Lo entendieron? Ya, entonces, cada uno de los de acá los voy a generar poniendo atención sobre todos los del input al mismo tiempo. ¿Por qué poniendo atención sobre el input y no sobre los HI pasados? ¿Por qué? Yo me refería a los inputs pasados, no solo los... Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué no quiero hacerlo así? ¿Cuál es la razón? Eso hace recursos de nuevo. Queremos eliminar la recursión. No, pero si le prestamos atención al input pero pasado. Ya, al input pero pasado. Perfecto, ya, ¿cachan que eso sí sería distinto? Es como cuando yo estoy acá, le presto atención, perdón, ya, cuando estoy aquí, le presto atención a los que están acá. ¿Sí? Bien. Pero no vaya a gastar mucho más en poner atención a los que están hacia la derecha. Y tú sabés que es bueno usar todo el input para tomar la decisión, porque por algo hacemos la Bidirectional Recurrent Network, ¿no? ¿Se cachó? Ya, a ver, primero, vamos así como de a poco. ¿Cuál es la gracia de que yo no mire a los otros del mismo nivel para generarlo? ¿Cuál es la mayor gracia? Convérsenlo con el compañero del lado, 10 segundos, convérsenlo, con el de atrás o el de adelante. ¿Cuál es la mayor gracia de no tener que pensar en el anterior para poder generarlo? Ustedes también conversen ahí, conversen. Ustedes conversen. No saben qué piensan. Igual. No te veo conversando, tu compañero está atrás. Conversa. Ya, vamos, si tenemos que conversar en esta situación en el país, deberíamos todos conversar más y menos individual. Vamos.
Porque, por ejemplo, H no Ahí es conversa. Como ahora, tiempo de conversación. O sea, de lo que Eso quería- Ya me imagino lo que. Ya, vamos, eso era en general. Y ahora no los puedo hacer que dejen de conversar. Ya no importa, conversar. Ah, claro, pero sí, sí, pues sí, claro, cuando se HI, mirando y claro, HI más uno, o sea, claro, Los G miran a otros G, Sí, pero ¿y eso cómo lo hace? No, o sea, lo hace recursivo, ¿o no? concéntrese aquí y después vamos a ver el resto. Ya, vamos. ¿Quién tiene una buena respuesta? ¿Usted acá? Ahí tiene una buena... o algo, no sé, no importa si es buena, mala, da lo mismo. Para analizarlo. Lo hago todo en paralelo. Esa es toda la gracia. Y eso es lo que realmente hizo que estas cuestiones funcionaran tan bien y que la gente la use a ella ahora. ¿Sí? No necesariamente que tienen mayor poder que las redes recurrentes, sino que como las puedo entrenar en paralelo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Ya veámoslo en paralelo, para los que pudieron no cachar. Cuando yo estoy calculando el H3, yo no necesito el valor de H2. Yo no necesito el valor de HK, no necesito ninguno de los valores de H. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo calcular todos los H en paralelo si es que los voy a calcular solo poniendo atención en el input. Todo en paralelo. Entonces, en un ciclo de la GPU, si tengo todo metido adentro de la GPU y me alcanza para hacer las operaciones, hice todos los H. Genial. ¿Sí? Pero si para computar un H estoy usando todo el input y además no estoy usando ningún otro H, ¿cuál es la diferencia entre H2 y H3? Por ejemplo? Ya, buena pregunta. La pregunta es como, ¿qué es lo que voy a usar para poner atención? Recuerda que para poner atención necesitáis la memoria y lo que se llama la llave. ¿Sí? Entonces, no es exactamente así, pero la idea va a ser que cuando yo quiera generar H3, la memoria va a ser todos los X y la llave va a ser X3. ¿Sí? Y cuando quiera generar HK, la memoria van a ser todos los X y la llave va a ser XK. Entonces, de esa forma sí van a ser distintos. ¿Se cachó? ¿Sí? Y la gracia va a ser que si los X son iguales, o sea, eso no va a ser una gracia, va a ser un problema, así que no lo voy a decir. Ya, tú tenías una pregunta. Sí. Que era, en este caso como que uno puede paralelizar porque los H ven una memoria que está como quieta, o los X. Pero los G, que me está diciendo que miran a otros G, entonces como que se tienen que esperar. Ya, ¿cacharon lo que está preguntando el compañero? Ya, entonces, hay varios detalles que tienen que ver con implementación aquí. Los G están mirando a los mismos G. Entonces, eso no está bien. ¿Sí? Porque si no, no lo voy a poder paralelizar. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Y cuando los transformers van a brillar, es cuando yo esté haciendo arquitecturas que tienen una secuencia de input y una secuencia de output. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una secuencia de input, tengo los X y aquí. Y si yo tengo una secuencia de output, también tengo is acá. Y sub R. Sí, eso es lo que tengo. Ese es el output que yo quiero tener. Y noten que ese output es el mismo que yo quiero tener como output allá afuera. Recuerdan que se acuerdan de toda la cháchara del teacher forcing y toda esa cuestión. ¿Sí? Yo tengo el output está acá y este lo tengo un espacio, pero por ahora dejémoslo simple. ¿Ya? Entonces, noten, el G de aquí realmente se va a generar con este proceso. No es exactamente así, cuando veamos la fórmula vamos a ver que, pero esta es como la idea. El G de acá se va a generar así. Voy a tomar el I correspondiente. ¿Sí? Voy a usar ese I para poner atención acá. Voy a usar ese I para poner atención aquí. Y eso me va a generar aquí. Como yo tengo todos los I, no va a haber problema. ¿Sí? Ahora, lo que sí es importante, y aquí no sé si alguien notó que hay un problema, ¿qué va a pasar cuando esté aquí en el I sub K? Y ahora sí, Gabriel, tu pregunta. Voy a usar el I sub K para poner atención allá, perfecto. Pero aquí voy a hacer el I sub K para poner atención ¿dónde? ¿En todos? ¿Por qué solo para atrás? Porque cuando esté como prediciendo de verdad, no voy a tener acceso a lo adelante. Cuando esté prediciendo de verdad, esto de acá no lo voy a saber. ¿Se cachó? ¿Me cacharon ustedes? Entonces, como conceptualmente. ¿cómo conceptualmente? No lo voy a saber, porque cuando esté prediciendo, este va a ser mi output. ¿Sí? Recuerden que estas arquitecturas son las que se llaman encoder-decoder. Encoder-decoder.
Entonces, ¿cuál es la gracia? Y acá donde uno debería decir, ya, ahora entiendo bien la gracia, ¿sí? Cuando estoy entrenando, tengo acceso a todos los valores. Hago todo esto en paralelo. Primero tengo que hacer el encoder, porque si no, no voy a poder hacer atención desde acá. Hago todo esto en paralelo. Y después, acá tengo todo. Hago todas las operaciones en paralelo, pero me cuido que cuando esté haciendo la atención sobre la misma secuencia, no atienda a posiciones que no voy a tener cuando esté prediciendo. Solo eso, es lo único que me cuesta. ¿Ya? Y los parámetros para la atención, para esa Ya, bueno, ahora voy a decirles todos los detalles. Sí, pero todo esto es libre. Si ustedes se acuerdan de esta idea, lo demás son detalles. Y ustedes van al paper y lo entienden. Pero si no entienden esta idea, va a ser muy difícil que entiendan el paper. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son? Déjenme recordar aquí, había otra cosa que les tenía que decir. Cuando esté prediciendo. Ya no importa. ¿Pregunta? Se me olvidó lo que le iba a decir. No me quedó claro como el orden en que se computan las cosas. Dijiste que primero se computa todo el encoder, todos los H. Primero tú computas todos los H en paralelo. Sí, pero Ya. eso no requiere de los G para la parte de atención. Es que el tema es que primero estoy haciendo... Ya, así eso es lo que le iba a decir. Gracias por preguntar. Noten que en esta parte yo estoy usando estos valores para poner atención sobre la misma secuencia. ¿Sí? Eso es lo que se llama autoatención. Este proceso de aquí para arriba es el que se llama self-attention. Self-attention. ¿Sí? Tomo estos valores para hacer atención sobre ellos mismos. De hecho, cuando estoy en el X3, uso el X3 para hacer atención sobre todos, incluyendo el X3. ¿Todos de acuerdo? Esto es lo que se llama autoatención. ¿Ya? Entonces, el flujo de los datos es así. Tengo mi texto de input. Primero uso self-attention para calcular los H. Después uso, para cada uno de estos I, uso self-attention para calcular una representación intermedia en cada una de estas partes. Y además uso un attention en el encoder y combino esos dos para generar el G. ¿Sí? Entonces, en el G lo que combino es self-attention del output con attention sobre el encoder. Y ahí como que uno tiene como, o sea, si uno piensa que estoy haciendo traducción automática, tiene mucho sentido, porque el attention de lo que estoy haciendo como output me permite mantener como una coherencia sintáctica, digamos. Y el attention sobre el encoder me permite saber cuál es la siguiente palabra o la palabra que tengo que usar para poder hacer una traducción. Dale. Perdón, la llave en el encoder, para la atención en el encoder, ¿cuál era, perdón? Ya, que eso es un detalle. O sea, lo que yo les dije que la llave va a ser el mismo valor de aquí. ¿Sí? Pero no va a ser exactamente eso. Ahí se los voy a decir ahora. Lo otro es que sabemos que estamos en Deep Learning. Entonces, si estamos en Deep Learning, y esto lo voy a hacer así como súper simple, no tengo para qué cansarme con una sola self-attention. ¿Se acuerdan que lo que hacíamos cuando teníamos red recurrente? Que teníamos una capa de red recurrente y después al output le poníamos otra red recurrente arriba. No, entonces yo puedo hacer otra self-attention aquí. ¿Se cachó? ¿Y cuántas puedo hacer? Todas las que quiera. ¿Sí? 16. Es como el estándar. Entonces hago 16 de estas capas de self-attention así. Y aquí lo mismo, no tengo para qué hacer una sola capa de self-attention más attention en el encoder. Puedo hacer self-attention, attention en el encoder, una capa. Self-attention, attention en el encoder, otra capa. Self-attention, attention en el encoder, otra capa. Y termino con 16 capas más. Y al final hago la predicción. ¿Se cachó? Entonces la arquitectura del transformer se ve como así. Tengo el input aquí abajo, hasta XK, y después tengo una capa de self-attention, una capa de self-attention, otra, y aquí al final tengo los H que son los que voy a usar. H1, H2, hasta HK. Y aquí abajo algo parecido, I1, I2, hasta I sub R, y tengo una capa de self-attention más attention sobre S. Self-attention más attention sobre S. Self-attention más attention sobre S, hasta que llego a la última, y aquí hago la predicción. Lo que sea que quiera predecir. Esa es una arquitectura de transformer. ¿Y toda la atención del encoder es con la última capa? Sí, eso es como el estándar. Notan lo que preguntó Mauricio, porque la atención voy a poner atención en el encoder en la última. Porque uno podría decir, ¿por qué no voy poniendo atención en la misma intermedia? Porque la última realmente es la que tiene toda la información y todo el procesamiento del encoder. Pero lo que uno podría hacer es poner atención a esa y a la del medio. Ahí ya es tu imaginación. ¿Sí?
Dale. Pero entonces, ¿todas las redes recurrentes las puedo transformar en un transformer? Más o menos. No lo hemos criticado todavía. O sea, ahora le he dicho puras cosas maravillosas de esto, pero va a tener una crítica. ¿Sí? De hecho, alguien, ya, critiquémoslo antes de ir a los detalles. Me quedan 5 minutos, pero yo supongo que... ¿Alguien tiene clases después de esto? No, ya se les puedo seguir contando algunas cosas. Para lo que quieran. ¿Existe ya el concepto de varias cabezas de autotensión? Claro que sí, po. Pero no darían como lo mismo si estuviesen el... No, po. Ya lo discutimos el martes. Pero digo, Cuéntale a tus compañeros qué significa esto de varias cabezas de autotensión. como hacer el proceso, o sea, ahí tener en vez de U y B, tener uno... O aquí no, aquí, mejor contamos acá. Todos los que no vinieron el martes, traten de que Gabriel les va a explicar un alfa 1, multicabeza. otro vector para atrás, un alfa 2, un alfa 3, como poder, y que después la atención sea como una combinación de esas. ¿Cachai que cuando yo les dije que como la metáfora de ir a buscar uno de estos vectores, posiblemente yo requiero no solo uno, sino que requiero 2 o 3 de ellos? ¿Sí? Entonces, la idea ahí es que yo en vez de tener un solo alfa, puedo tener varios de su alfa. ¿Sí? Y un alfa va a ir a agarrar uno de los vectores, el otro alfa va a ir a agarrar otro de los vectores y el otro alfa va a ir a agarrar otro de los vectores. ¿Sí? ¿Cuántas cabezas? 6 o 16. 16. De hecho, creo que el estándar es poner 6 de esta y 16 cabezas. ¿Ya? ¿Le quedaron dudas con los multicabezales? Ahí, pero para las multicabezas hay distintos matrices de parámetros, ¿cierto? Por supuesto. Ya, eso es lo que Porque si fuera la misma matriz de parámetros, siempre accede al mismo lugar. Y después la magia del learning te va a decir cuáles son los parámetros correctos para cada uno de los cabezales. ¿Ya? Entonces, yo aquí podría hacer lo mismo. En vez de tener un vector que viene desde una sola atención acá, podría poner 16 attention simultáneas y después hacer una combinación de esos vectores para generar aquí. Generalmente se hacen varias cabezales y se hace una concatenación, ¿no? Eso es lo que se hace en general. ¿Tú tenías una duda más? No. Ya, va. Ya. Critiquémosla antes de ir a los detalles. ¿Alguien tiene una crítica? ¿Nadie tiene una crítica? Son poco críticos. Ya, pero cuando queríamos hacer esto con una red recurrente, ¿qué es lo único que necesitaba yo tener en memoria para poder generar el H5? El H4 y el X5. ¿Qué necesito tener en memoria para generar el HK? Todo. ¿Sí? Y para todos los H. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si esta secuencia es muy larga, mi memoria tiene que ser súper grande. ¿Se cachó? Que eso no me pasaba con una red recurrente usual. ¿Por qué era recurrente? Solamente necesitaba el estado anterior. ¿Qué es lo que significaba eso también? Que el tamaño del batch, recuerden que todas estas cosas las entrenamos con batch. ¿Se acuerdan lo que es un batch? ¿No? Que tomo este ejemplo, pongo varios de esos ejemplos. ¿Sí? Cuando tengo una red recurrente, lo que tengo que tener en memoria esencialmente depende del tamaño del vector más el tamaño del batch. Cuando tengo un transformer, lo que tengo en memoria para un batch depende del largo de la secuencia, el tamaño del vector y el tamaño del batch. ¿Se cachó? Entonces, si soy Google y tengo una máquina con mucha memoria, no hay problema. Pero si soy humilde y tengo poca memoria, esta cuestión empieza a ser más difícil de entrenar. ¿Todos? Ya, bacán. Si no hay más dudas generales, vamos a ir a los detalles. Pero esto va a ser súper tonto, ¿eh? Yo lo veo, sí. Pero si yo tomo eso, ¿sí? Esto. Y lo roto 90 grados, horario. ¿Así ya? Yo veo una feed forward. ¿Cómo? Es que no... Sí, como que volviendo bien para atrás. ¿Por qué? Porque yo veo que voy agarrando vectores, ¿cierto? Y lo paso, si lo giro 90 grados, lo paso para la derecha a través de matrices y tengo otro conjunto. Ya, pero hay que tener cuidado porque es que por eso esta cuestión a mí ya no me gusta que se llamen redes neuronales. ¿Ven ustedes una red neuronal aquí? Gabriel tiene harta imaginación y ve una red neuronal cuando la ponéis para la derecha y... Para la derecha, Ya, para la derecha, sí. Pero la pregunta es que yo no te he dicho cómo se ven los parámetros del self-attention. más o menos así, ¿no? Ya, pues más o menos así. ¿Y eso qué quiere decir? Que mi red realmente es de este porte, chiquitita. Súper chiquitita, de hecho. ¿Cómo? Es súper chica porque va a tener esos parámetros nomás. Cada vez que yo haga self-attention, lo que voy a hacer, sin ir a los detalles, pero vamos a ver pronto, lo que voy a hacer es tomar ese vector, cada uno de los otros y pasarlos juntos por esa red penca, chica.
¿Sí? Entonces, lo que te estás imaginando es bien raro, porque realmente tengo como uno de estos vectores que va a funcionar como consulta en un momento, los otros van a funcionar como datos, todo eso junto lo voy a pasar por esa red cagona, ¿sí? Porque es súper chica. Pero lo tengo que apilar de todas esas formas. Y eso recién me va a dar un valor. Ahora, la gracia es que esa red que es chica, a pesar de que tenga muchos de estos vectores, voy a poder pasarla toda en paralelo. Esa es la gracia. Pero no se ve tan directa la red. No es como que tenga muchos parámetros. De hecho, los parámetros van a ser bien pocos. Pocos. El tema es que en un principio la motivación para la recurrente era poder manejar input de largo variable, Exactamente. ¿cierto? Sí. Pero input de largo variable manteniendo la cantidad de parámetros fija. Eso, sí, Ya. eso es. Ahora voy a hacer lo mismo. Voy a tener input de largo variable y voy a mantener la cantidad de parámetros fija. No van a crecer. La cantidad de parámetros no va a crecer con respecto al input. Que eso es lo único que le puedo pedir, o sea, lo único que le tengo que pedir y exigir a una red que procesa input de largo variable. Ya, vamos a los detalles, por favor, si no vamos a alcanzar. Entonces, miren, les voy a hacer los detalles de un solo lado y después el otro va a ser bastante fácil. Yo creo que todos tienen un poquito de ansiedad de que esta cuestión como de que uso el X para poner atención sobre lo mismo X es un poco extraña. ¿Ya? Entonces, realmente lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a hacerlo un poquito más grande acá. Entonces aquí tengo los X. X1, X2, hasta XK. Lo que voy a hacer primero es, voy a computar desde cada uno de los X, voy a computar una consulta, que no va a ser necesariamente el mismo X, sino que va a ser otro vector. Háganme así, por favor, todos. De hecho, vamos a usar otro color para hacerlo interactivo. Entonces, desde cada X voy a computar lo que se va a llamar una consulta. Q1, Q2, Q3 hasta Q sub K. Eso es lo primero que voy a hacer. ¿Ya? ¿Cómo la voy a computar? ¿Se le ocurre cómo la puedo computar? Una mini red neuronal. ¿Cómo? Una mini red neuronal. Como una mini red neuronal. Esa es la única forma que tenemos de computar funciones en Deep Learning. Tomamos el X, la pasamos por una red neuronal y me da Q. ¿Ya? Todo así. De hecho lo voy a ir escribiendo, si ya me dijeron. Entonces tengo como el Q sub I va a ser igual a una red neuronal penca. De hecho va a ser tan penca que va a ser así. XI por doble. De hecho le vamos a ver así, por Q. Es una capa lineal. Nada más que eso. ¿Todo? Háganme así. Q, fija, una sola matriz, la misma para todos. ¿Qué es lo que voy a hacer después? El Q es el que me dice qué es lo que voy a consultar. ¿Ya? Además voy a computar una cuestión que se va a llamar llave, que va a ser un K. K1, K2, K3, hasta K sub chuta, mala elección, K sub K. Qué horrible, pero ya. ¿Cómo creen que voy a computar el K sub I? Igual, voy a tener X sub I por una matriz que se llama K. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando yo quiera poner atención, voy a usar el Q como la consulta y el K lo voy a usar como la llave. ¿Qué significa la llave? Que es como, ¿cuál es la...? Este lo voy a usar para hacer la operación, que me va a decir dónde tengo que ir a mirar. ¿Y qué es lo que voy a sacar? Lo que le vamos a llamar un valor, que es otro vector más. B1, B2, B3, hasta BK. ¿Cómo creen que voy a computar el B sub I? XI por B. ¿Ya? Entonces tengo tres vectores. ¿Cómo se va a ver la atención entonces? Se va a ver de la siguiente forma. Y si me siguen aquí, todo va a ser fácil. Realmente lo que voy a hacer es poner atención sobre las llaves. K1, K2. Déjenme cambiar el final por KN porque si no me voy a volver loco. ¿Ya? Cuando quiera computar el vector HI, lo que voy a hacer es voy a ir a buscar la consulta correspondiente, que es Q sub I. Voy a tomar Q sub I, voy a hacer el proceso de atención sobre los K. ¿Qué es lo que me da el proceso de atención? Me da los alfa, ¿cierto? Me da el alfa 1, el alfa 2, el alfa 3 hasta el alfa n. Y lo que voy a hacer es como output, voy a usar los vectores B.
Entonces aquí tengo los vectores B, B1, B2, B3, Bn, y el output de esta tensión va a ser la sumatoria, el output va a ser la sumatoria de los alfa, pero por los valores. Ya, miren la fórmula, no es tan difícil de entender. ¿Ya? Voy a repetirlo solamente para que cachen lo que estoy diciendo. Entonces, nosotros sabemos que cuando queremos poner atención, tenemos que tener datos sobre los que vamos a poner atención y tenemos que tener una consulta que es la que me dice dónde poner atención. La idea del transformer es que divide esto en 3 partes. Una consulta para poner atención, un conjunto de vectores que se llaman llave, que simplemente me dicen dónde tengo que poner atención, y un conjunto de otros vectores que me dicen cuál es la información que voy a sacar. Ahora sí se ve como una memoria. No sé si ustedes lo ven como una memoria. Esos son los índices de mi memoria, esos son los valores que tiene guardado mi memoria, y ese es el índice que yo quiero ir a buscar en mi memoria. ¿Se cachó? Entonces el puntero, ahí están los índices y acá están los valores. Entonces yo uso esto para acceder a mi memoria, y una vez que accedo, saco de mi memoria lo que quiero. Ese es el proceso de attention que usa Transform. Hágame así. Ya. Ahora, la gracia, y cómo lo hacen para que todo sea eficiente, primero, estas cuestiones de acá son ultra triviales. Se cachan que la GPU lo hace nada, así como se ríe de esta cuestión. ¿Ya? Otra de las gracias es que cuando yo voy a hacer atención en el Transformer, en vez de usar una cuestión complicada como esta, lo que voy a hacer es una cuestión tan simple como esta. Voy a decir, noten que allá lo que tengo que hacer es calcular el S, ¿cierto? El score. El score lo voy a calcular simplemente como el producto punto entre Q sub I y K sub J. ¿Se cachó? No tengo ningún tipo de activación ni nada. ¿Ese J? Me mataste, ese sub IJ. Es como el score que le doy cuando estoy consultando la posición I al vector que está en la posición J. Es un poquito más difícil, pero no es tan raro si uno lo mira después con detalle. ¿Ya? Entonces noten que el scoring es trivial, es simplemente un producto punto. Eso me va a dar todos los valores S, después le hago el softmax, eso me dice a cuál es el que estoy yendo a mirar, y voy a sacar ese valor de ahí y voy a seguir hacia adelante. Eso es todo lo que hago. ¿Se cachó? ¿Todo? Hágame así. Ya. Este es el self-attention del transform. ¿Cuál es la gracia? Que todo esto se puede implementar con multiplicaciones de matrices triviales. ¿Sí? Notan que como este es un producto punto, lo que puedo hacer es poner todas las queries aquí, puedo poner todos los K al otro lado, hacer la multiplicación de las dos matrices y eso me da todos los valores que necesito. No tengo que hacer ninguna iteración en ninguna parte. Aquí también puedo poner todos los X, me van a dar todos los Q. Puedo poner todos los X, me van a dar todos los K. Puedo poner todos los X, me van a dar todos los valores. Hago todo esto en paralelo. Hago todo esto de score en paralelo. Hago el softmax gigante, que algunos de ustedes tuvieron que programar también. Y después hago esto que también es una multiplicación de matrices y tengo el primer self-attention. Ya, dudas de esto. ¿Hay alguna duda? Tengo una duda, pero en verdad no es de los detalles de, como de la parte final que vimos antes. ¿Cuál es la diferencia? Ya, entonces déjame, porque así después cerramos. ¿Ya? Entonces, noten que con esto voy a generar ese HI de ahí, arriba. ¿Sí? Si ustedes ¿quiénes han leído el paper del Transformer? Uno. Tú me dijiste, Gabriel, que lo había ojeado. No entendiste nada, ya no me importa. Ya, entonces, hay otra cosa que hace el Transformer y que es bien importante, y es la siguiente. Miren, cuando toma este HDI de acá, noten que ese HI no tiene ninguna función no lineal. ¿Cachai? Que son puras operaciones lineales. Entonces uno podría decir, esta cuestión entonces van a hacer puras multiplicaciones de matrices. Si uno lo hace solamente así, sí van a hacer puras multiplicaciones de matrices. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente el Transformer? Cuando computa el HI, lo que hace es pasar ese HI ahora por una red neuronal chiquitita de verdad. ¿Qué significa eso? Lo pasa por una capa con una función de activación y la salida es el HI. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí se entendió? ¿Pregunta de eso? ¿Tú tienes pregunta? Estaba pensando en el tema del... porque el HI al final es un vector. Sí. Entonces al final, para poder entrenar y determinar el modelo, tengo que ir probando distintos largos de vectores en la arquitectura. O sea, en general tú ponías una arquitectura de cierto tamaño nomás, chao, 100.
De hecho, voy a escribir aquí abajo, voy a intentar escribir una fórmula ya. Es como el HI se genera ¿cómo? Se genera haciendo una tensión, voy a poner como una función de tensión, que usa el Q sub I para poner atención, usa los K1 hasta Kn como llaves y usa los valores B1 hasta Bn como valores. Eso uno podría decir que así se ve la tensión. ¿Sí? Cada uno de los H sub I es una función del Q sub I correspondiente y todos los K y todos los B. ¿Todo? ¿Así? Entonces, ese es el H sub I. De hecho, voy a ponerle... disculpen, ¿ya? Le voy a poner otro nombre. Le voy a poner como H, Q, R... ya, H candidato. ¿Sí? Ese es el H candidato. El H real es, toma el HI candidato y pasa por una red neuronal chiquitita. Feed forward de HI candidato. ¿Todos? Casi, porque además hace una conexión residual que le suma el X. Pero no es tan rápido. Ya. Lo único que hace es lo siguiente. Miren, en idea es, tomo el X particular, hago todo el proceso de atención para calcular este H candidato. Después lo que hago es, paso ese H candidato por una red chiquitita y después le subo el mismo aquí. ¿Y eso para qué? Para que la información que está aquí abajo pueda ir subiendo hacia arriba. Entonces no solamente hago una transformación, sino que además le pego la información de abajo. Y voy sumando. ¿Se cachó? Y ustedes saben todos que ese sumarle el input es una conexión residual. Como simplemente conecto hacia adelante el valor que tenía como input. ¿Sí? Ya, vamos. Preguntas generales o particulares, lo que quieran. Tú tenías una pregunta, Carlos. Sí, en la parte que es solo en el encoder concept attention. No entiendo como conceptualmente cuál es la diferencia con lo que había explicado en la clase de GRU y LSTM, porque al final tener esas puertas y aprender los valores de las compuertas igual es una forma de seleccionar a cuál es parte de la poner atención. Sí, sí. ¿Cacharon lo que dijo Bernardo? Lo que está diciendo es como, ¿para qué diablo hago todo esto si finalmente la LSTM y la GRU podían hacer lo mismo? Solo porque se hacen paralelo. Ahora, no sé si YouTube se va a enojar, pero supongo que el creador del Transformer dice, no, esta cuestión es demasiado más bacán por todas estas razones. ¿Cachai? Pero la razón real en la práctica es que esta cuestión se puede entrenar con datos más grandes y más rápido porque puede hacer todo en paralelo. Cuando nosotros estudiamos redes recurrentes, el problema que tenían las redes recurrentes es que eran secuenciales y no le sacáis todo el provecho a tu GPU. No se lo sacáis, no podéis, ¿cachai? En este caso sí se lo vais a sacar todo. Esa es la gran razón. Y como la memoria es cada vez más barata, no la voy a poner la GPU, pero... Entonces tú estás cambiando, ¿cachai? Que lo que estás cambiando es como el tiempo por cantidad de memoria. Agradaste la memoria, tiempo bajó, bacán, eres feliz. Y domináis el mundo, porque estas cuestiones finalmente son las que hacen todo mejor en NLP. Entienden texto mejor que un humano, se supone. ¿Sí? En benchmark. Ya, ¿más preguntas generales? Sí, bien. Ahí cuando se le suma el XY a la capa HI, y eso es como HI sub o super J, digamos, porque hay varias capas, ¿no? Sí, pues después lo que tú hacías es como copiar exactamente esto para arriba. Claro. Y tu XI ahora es tu HI. Y ahí nos sirve darle como la opción de que pueda o no escoger sumarle el XI. Tú decís como que hay una compuerta acá. Porque Que como le sumo el X y la compuerta dice que se la sumo y si no lo olvido. Sí, podría dar resultado. Ay, no sé. ¿Por qué no? A ver, ¿cacharon toda una súper buena pregunta? Eso muestra que Gabriel estaba estudiando esto, no solo se ha olvidado. La pregunta que hace Gabriel es como, cuando vimos el STM o GRU, la gracia de las compuertas que me permitía tomar un valor y si yo quería pasarlo para adelante, mucho hacia adelante. ¿Sí? Entonces, lo que está preguntando él es por qué, o sea, si valdría la pena hacer lo mismo acá. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuántas capas tengo hacia arriba? ¿Qué dice? Poca. Entonces, realmente no vamos a tener este sufrimiento que teníamos con la LSTM, donde la cantidad de recurrencia eran 500 y yo quería que el primero llegara hasta el final, y por lo tanto quería esas compuertas. Aquí no es tanto el sufrimiento. Entonces, uno podría intentarlo, pero realmente no pareciera que fuera a ganar mucho. ¿Cachó? Además, la atención ya debería capturar el hecho de si alguno de los otros X, J era importante, ¿no? Sí, por lo otro, pero aquí estamos hablando exactamente del mismo. O sea, yo podría decir, ¿sabéis qué? Realmente en esta capa no me interesa poner atención.
voy a pasar el mismo valor hacia arriba, que era la idea de la GRU. Es como, olvídate la tensión y pasa el mismo valor. Como aquí estoy sumando y voy a tener un montón de dimensiones, posiblemente no Pero voy a... si eso fuera así, ¿no debería el softmax quedarte completamente centrado en el X? Es que, ojo, que yo creo que estoy mirándolo mal, porque aquí lo que tú estás haciendo son los vectores hacia arriba, tú estás tomando los dos vectores copiados, ¿cachai? Ya tú decís que cuando voy a poner atención solo en X. Ya podría ser. Ahora, yo he estudiado esta arquitectura en teoría, ¿sí? Y una de las cosas que demostramos es que si tú le sacáis ese residual, la cuestión debería tener radicalmente menos poder. O sea, las personas lo pusieron, los que diseñaron esto lo pusieron porque les daba mejores resultados en los benchmarks. Pero uno puede demostrar que sin eso, de hecho, así como para que cachen, con todas estas cuestiones, esta arquitectura es Turing complete, lo hace de todo. ¿Sí? Ese es un resultado teórico. Y lo que yo creo es que si tú le sacáis el residual, no es Turing complete. No fui capaz de demostrarlo. ¿Sí? Me castigo. Pero la demostración no funciona si te cae el residual. Y yo creo que no va a funcionar. ¿Cómo sabe que los que lo diseñaron lo pusieron solo porque lo No, estoy diciendo que lo pusieron solo por eso. Lo que estoy diciendo es que ellos, cuando hicieron estos cálculos, lo hicieron contrastando con benchmark. Pero el diseño también saben que no A ver que soy pesado. No voy a meterme en esa discusión. Continuamos. ¿Alguien más? ¿Tú tienes otra? Tengo una pregunta tonta. ¿Por qué pasáis el HI candidato por una feed forward? Vamos, ¿algún otro alumno del curso que le... ¿Por qué? Algo no lineal, ¿no? ¿Puedes repetir? ¿Por qué se pasa la candidata por una feed forward? ¿Por qué no dejas la candidata más? Porque estás puro multiplicando matrices, ¿no? Porque si tú no lo pasas por una feed forward, serían puras multiplicaciones de matrices. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú tienes puras multiplicaciones de matrices? Tú sabes que puedes reducirla toda a una sola multiplicación de matrices. ¿Dónde funciona la activación? Sí. Eso Es conmutativo, bueno. Entonces finalmente lo que pasa es que entonces tenéis muy poca capacidad realmente. Ya. ¿Sí? Ahora alguien me podría decir, igual no estáis cuenteando porque igual hay un softmax metido entre medio. Sí, hay un softmax metido entre medio que hace que la demostración de que todo se va a poder reducir a una sola multiplicación de matrices sea falsa. Pero la gracia es que tú sabes que si le pones funciones no lineales, aumentan la capacidad. Eso es lo que te dice como el teorema universal de aproximación. Entonces, si tú querés darle más capacidad a tu red, en general querés ponerle funciones no lineales en alguna parte. Y lo que no queremos es ponerle funciones no lineales aquí entre medio, que son todas las cosas que queremos hacer en paralelo, sino que al final no, como la palazas. Hay una sola cosa adicional, disculpen que me demore un poco más, por si van a leer el paper, que es lo siguiente. Cualquier persona como bien teórica que mire esto va a decir, igual hay algo raro aquí, porque ¿cuál es la diferencia entre que yo tome, por ejemplo, el X1 y el X3 y los dé vuelta? ¿Cachan la pregunta? Entonces, si yo tengo una secuencia de esa forma, noten que la tensión realmente no toma en cuenta el orden. Pero siempre y cuando los inputs que les demos sigan la misma estructura de orden. Sí, pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si yo tomo el X1 y el X3 y los swapeo? ¿Qué va a pasar con el output? No va a ser exactamente el mismo. ¿Qué va a pasar? Se va a mantener Se van a swapear estos dos. ¿Sí? Y arriba se van a swapear los dos. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando haga la tensión desde acá hacia allá, la tensión sí va a ser la misma. ¿Se cachó? ¿Todos? ¿Todos hagan así? Ya. ¿Cuando está entrenando o cuando está... Cualquier parte. Piénsenlo así. Ya, miren para acá. Todo acá. Todo acá. Esta parte sí es importante. Miren, todos aquí. Todos mirando. Yo voy a calcular eso como usando esto para la tensión sobre esto. Imagínense que yo tomo estos dos y los doy vuelta. ¿Qué pasa con ese? Con ese. Se mantiene. Lo voy a decir de nuevo. Si tomo estos dos y los doy vuelta, ese se mantiene. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una suma aquí que es independiente del orden. ¿Qué significa eso? Que si tomo los H y los permuto y uso la misma query, voy a tener el mismo resultado. Eso no tiene absolutamente ningún sentido si estoy haciendo traducción automática. ¿Lo ven todos? Sí. Háganme así, por favor. Ya. Entonces, falla radical y rotundamente el transformer. Todos lo vieron fallar, ¿cierto? Pero ¿y la práctica falla? Ya, que en la práctica no se usa así. Y yo siempre les cuento la historia como de a poco, pero ya les conté el final. Ahora, ¿qué es lo que pasa qué es lo que hace el transformer realmente? Es que necesita inyectar la información de las posiciones. Si no le inyecta información de las posiciones a los vectores, entonces cualquier permutación me va a dar los mismos valores arriba y no queremos eso.
¿Cómo lo hace? De una manera súper simple. Lo único que hace es como decir, ok, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el K, perdón. Y lo que voy a hacer es tomar ese valor, pasarlo por una función y pegarlo aquí. Eso es lo que se llama el encoding posicional de los vectores en el transform. Tomo el valor, lo paso por una función, esencialmente lo que voy a hacer es generar un vector, que se va a llamar el positional encoding, si van a ver el paper, y lo que hago es sumar el X con el positional encoding. ¿Qué significa eso? Todos mirando para acá, que si yo tomo el X1 y el X3 y los swapeo, el resultado no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque ahora el X3 va a estar en la posición 1 y el X1 va a estar en la posición 3 y sus positional encoding van a ser distintos. ¿Se cachó? ¿Todos? Ya, hay que verlo con más detalle, pero en 45 minutos igual me demora una hora, pero en una hora es difícil ver todos los detalles. Pero realmente lo que le faltaba al transformer, lo que le faltaba era que algo codifique la posición. Hay otras formas de codificar la posición. Lo que yo le estoy explicando es como la estándar, que es simplemente hacer una función sobre ese número que me dé un vector y después sumárselo al vector X y de ahí hacia arriba ya todo tiene posición. Lo mismo con lo Y. Pero hay otras formas, hay uno que se llama relative position, que yo les digo de cuál, antes de cuál está y después de cuál está, hay un montón de otras cosas, pero ya son como más detalles de implementación. Ya, vamos, preguntas. Profe, Sí, hay ciertas palabras que efectivamente yo las puedo cambiar de lugar y da lo mismo. Sí. Y la red debería aprender a que da lo mismo ese cambio. Pero tú tienes que darle el poder a la red de decidir que en algunos casos no va a dar lo mismo. Y eso se lo das con los posicionales. Yo tengo una duda con lo último, que me parece Dale. un poco raro porque si yo tengo un texto largo y después tomo una oración del texto y la paso por la misma red, las posiciones van a ser distintas, ¿o no? A ver, espérate, lo que tú decís como tengo un texto largo ya. O sea, imagínate tengo como un párrafo. Tenía Del un párrafo. párrafo saco una oración y paso el párrafo por Ya, la... ¿tú pasaste qué? ¿Lo que pasaste la oración? ¿Pasaste qué? Paso el párrafo primero. Perfecto, pasaste el párrafo. Y eso entrenó a tu red. Sí. Y no. Y hago una predicción. Así de prisa. Y después tomo una oración O que sea, está como a la un mitad, pedacito. por ejemplo, ¿sí? Y lo paso por la red. Debería dar lo mismo, ¿no? ¿Por qué lo mismo? O sea, porque si imaginando es como un traductor, la traducción debería ser con la misma, porque estoy como en una oración que está como... Vamos a asumir que está más o menos como... Ya, pero igual cambia contexto. Sí, pero sí. Ya, pero llevémoslo al extremo. Supongamos que la oración le sacaste uno al principio y uno al final. Ya, sí. Ya, igual va a cambiar muy poquito, entonces no debería cambiar la predicción. Igual va a cambiar poquito los posiciones en código. Sí, pero por ejemplo si tengo así como... una oración que es como Juanito camina a la casa y después tiene como, no sé, Juanito se encuentra un perro. Juanito se encuentra un perro, o sea, esté lo primero o no esté lo primero debería dar lo mismo, ¿no? Ah, entonces como la información que va en esa oración Es la misma. es la misma. Sí, pues esté o no lo de antes. ¿Ya cacharon lo que está diciendo el compañero? Que como si tú tienes un texto largo, de tal manera que los pedazos del texto tengan como información que no depende del otro contexto. Sí, pues, como que eso, como tener como posiciones como 1, 2, 3, 4, no hace ningún sentido, pues, ¿no? Ya, le va a molestar. ¿Cacharon que como que lo que hemos discutido antes? ¿Cuál fue Juanito pasea perro? ¿Eso era como? O sea, iba Juanito a la casa y después tiene como Juanito se encuentra un perro. Ya, el significado de Juanito se encuentra un perro realmente no va a importar mucho si es que está como al final de una oración o al principio para el significado de ese pedazo nomás. Ujú. ¿Se cacha? Sin embargo, acá los vamos a codificar como vectores bien distintos por las posiciones. ¿Ya? Entonces, por eso uno tiene que buscar posiciones en coding que sean razonables. Ay. ¿Sí? Entonces, lo que hace la gente en el paper es hacer posiciones en coding que realmente lo que más va a importar va a ser la posición relativa entre las palabras y no tanto la posición absoluta. Ya. Y se la arreglan, ¿cómo se la arreglan para eso? Usan un montón de cosenos y senos con distintos ángulos. ¿Sí? Entonces realmente lo que empieza a pasar es que no me importa tanto el 1, lo que hacen es como decir, toma coseno de 1, coseno de, bueno, pongamos 3. Se toma coseno de 3 en la primera dimensión, después toma coseno de 2 por 3 en la segunda dimensión, toma coseno de 3 por 3, coseno de... Finalmente lo que estoy haciendo es como tomando un ángulo y tu posición está definida por las posiciones en donde el ángulo está. Entonces, después lo que va a pasar es que si tú tienes un ángulo que es del doble, tú vas a poder de alguna manera aprender que estáis como 2 posiciones más adelante. Y no tanto que estáis en la posición 3. ¿Sí? Entonces, Pero es una muy buena observación. Tenéis que arreglártelas porque si no las posiciones en coding te van a empezar a molestar en esos problemas.
Ahora, lo que más está de moda hoy día es no hacer positional encoding que se llaman como absoluto, sino que o aprenderlos, así que tú podrías tener aquí una forma de aprender eso, ¿sí? Dependiendo de la palabra y la posición relativa, o lo que se llaman los relative positional encoding, que realmente yo le meto información de cuáles son las posiciones que están antes y cuáles son las que están después, y chao. Pero, entonces la búsqueda como en el periodo de esa función de seno o coseno, como que busca capturar como el tamaño de la frase en el que hay información independiente. Más que nada, cuando tú vayas a poner atención es como decir, yo quiero poner atención no en la posición 4, sino quiero poner atención 4 posiciones más atrás que yo, o 10 posiciones más adelante. ¿Sí? Ahora son cuestiones bien técnicas que tienen que ver con que yo hago atención usando producto punto. Y supongo que ustedes saben que hay una relación entre el producto punto y los cosenos de los ángulos y los vectores, etc. ¿Sí? Pero son cosas un poco más técnicas. Lo importante es que lo que sale de ahí es que realmente como lo que resulta es que tú empecé a tener como posición relativa a partir de tener posiciones absolutas como vector. ¿Sí? No es mucho más que eso. Disculpe que no puedo ser más preciso, pero si no tendría que meter demasiada fórmula aquí y ya estamos. ¿Saben? ¿Más preguntas generales? ¿No? Ya baja. Ah, sí. ¿Existe ya como una librería que venga con esta red? Sí, claro que sí. En PyTorch hay de todo. Pero igual es interesante la pregunta porque hasta diciembre del año pasado no. Hoy día sí. ¿Sí? Tengo un alumno que tuvo que implementar todo y me dolió la cabeza y cuando terminó de implementarlo salió la librería que era bacán. Pero hoy día ya tienen la librería ahí para ir a usarla. Busquen Transformers. Hay como una empresa que se llama Hugging Face que hace como muchas cuestiones bacanes de PyTorch y ellos tienen una librería de Transformers bien buena. Ya, vayan.